Bueno, vamos entonces a dar inicio al tema de aminoácidos. Esto suya la clase, profe. Listo. Gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes. Como dice la profesora Natalia, el tema de hoy va a ser aminoácidos y proteínas. Claro que hoy alcanzamos a mirar solamente aminoácidos y la próxima semana tema de proteínas. Bueno, lo primero que hay que decir sobre las proteínas. Las proteínas constituyen las biomoléculas más importantes de los sistemas vivos. Las más importantes. De hecho, proteína quiere decir eso. Lo primero, lo principal. Prácticamente todas las funciones celulares, todas las estructuras del organismo tienen que ver directa o indirectamente con una proteína. Es la macromolécula más abundante de todas, y esa abundancia radica en que son las macromoléculas que más versatilidad funcional pueden expresar. Las proteínas son el resultado de la información genética. O sea, como todo el mundo sabe, la información se almacena en el DNA, se hace una transcripción a un RNA mensajero y después se hace una traducción a una proteína, síntesis de proteínas. Transcripción, traducción, síntesis de proteínas. A través de este flujo de información se ve cuál es el papel central de las proteínas. Las proteínas ocupan un lugar central en el flujo de información, porque son las que actualizan permanentemente la información contenida en el DNA. Las proteínas, nosotros tenemos información genética para sintetizar proteínas. Nosotros no tenemos información genética para sintetizar para sintetizar, por ejemplo, azúcares o lípidos. Si una célula necesita un azúcar, sintetiza las enzimas que son proteínas para que fabriquen ese azúcar. Si necesita un lípido, sintetiza las enzimas que fabriquen ese lípido, etc. O sea, toda la información genética es para sintetizar proteínas, y todas las funciones y estructuras celulares tienen que ver directa o indirectamente con proteínas. Otra cosa interesante es que la información genética es una información unidimensional. O sea, la información que se almacena en el DNA es una información que solamente ocupa una dimensión. O sea, la secuencia de nucleótidos es una información unidimensional. En cambio, la información de la proteína inicialmente es unidimensional, pero posteriormente la proteína espontáneamente se conforma de una manera particular, adopta una conformación tridimensional específica, y esa conformación tridimensional específica es lo que le da su función. En otras palabras, las proteínas son las que nos vuelven tridimensionales, porque la información genética se codifica de una manera unidimensional, pero una vez que la información se convierte en una secuencia de aminoácidos, la proteína espontáneamente se envuelve, se conforma de una manera particular, que es una manera tridimensional. Entonces, ese es un rasgo esencial. Las proteínas prácticamente nos convierten en seres tridimensionales. Si fuera por la información genética solamente, la información sería unidimensional. Entonces, las proteínas son las macromoléculas más importantes de todos los sistemas vivientes. El rasgo más interesante de las proteínas es que son polímeros de unos monómeros que son los aminoácidos. Y lo más sorprendente es que solamente se requieren 20 aminoácidos para construir cualquier proteína de cualquier ser vivo, o inclusive pues de virus.
Los 20 aminoácidos con los que se fabrica cualquier proteína se llaman aminoácidos estándar. Y es increíble que con esos 20 aminoácidos se fabriquen proteínas tan diversas como las proteínas estructurales, por ejemplo, como el colágeno o las queratinas, y se fabrican proteínas como los anticuerpos, las proteínas transportadoras como el oxígeno, proteínas como las hormonas peptídicas, inclusive tóxicos como la ricina, como las toxinas botulínicas y otras bacterias. O sea, la extraordinaria variedad de proteínas que se pueden fabricar con 20 piezas diferentes. Eso es una cosa sorprendente, que con 20 piezas diferentes la naturaleza sea capaz de fabricar tal variedad de proteínas con funciones tan diversas. Estos 20 aminoácidos estándar son los que vamos a revisar en primer lugar. Lo primero que hay que decir es por qué, desde el punto de vista de la evolución biológica, se seleccionaron estas 20 piezas. ¿Por qué 20 aminoácidos? ¿Por qué estos 20 particularmente? ¿Por qué no otros? ¿O por qué no 30 o 40? Pues eso sigue siendo un misterio. Es un misterio porque la naturaleza seleccionó estas 20 piezas. Una hipótesis de trabajo es que, como vamos a revisar enseguida, estos 20 aminoácidos tienen unos radicales con unas diversas funciones y expresiones químicas, o sea, son diferentes los 20 radicales en tamaño, en forma, en polaridad, en hidrofobicidad. Unos tienen carga, otros no tienen carga, otros son polares con carga, otros sin carga, etc. Esa extraordinaria variedad explicaría por qué estas 20 piezas. Estos 20 aminoácidos realmente tienen más de 3.000 millones de años desde que empezaron los primeros seres vivos, posiblemente desde esa época, hace más de 3.000 millones de años, se seleccionaron estas 20 piezas estructurales, y con esas 20 piezas se ha ido estructurando pues toda la inmensa variedad de sistemas vivos que conocemos, y posiblemente pues también los que se han extinguido, se fabricaban con estos mismos 20 aminoácidos. Entonces estos 20 aminoácidos que vamos a detallar con alguna profundidad se conocen como aminoácidos estándar. Quiero hacer una acotación ahí, y es que el término de aminoácido estándar, ese concepto, no se puede confundir con el concepto de aminoácido esencial. El concepto de aminoácido esencial, como seguramente todo el mundo sabe, es un concepto que tiene que ver con la capacidad que tenga un ser vivo de sintetizar o no una sustancia particular que necesite. Desafortunadamente, en el lenguaje bioquímico usamos a veces el lenguaje coloquial y con significados muy diferentes. Por ejemplo, en este caso, en el lenguaje coloquial, esencial es una cosa muy importante, pues primordial. En el contexto bioquímico no. En el contexto bioquímico son 10 aminoácidos que la especie humana no sintetiza. De los 20 aminoácidos estándar, nosotros tenemos 10 aminoácidos que podemos sintetizar a partir de otras fuentes dentro del organismo, pero hay 10 de estos aminoácidos que se tienen que entrar en la dieta que se consume diariamente. Eso hace que tengamos proteínas de buena calidad o de mala calidad, dependiendo de si contienen o no los 10 aminoácidos estándar esenciales para la especie humana. Por eso el valor biológico de una proteína que actúe como nutrición, o sea, que sea un nutriente, depende de qué cantidad tenga o no de los aminoácidos esenciales. Entonces hay que hacer una diferencia fundamental entre aminoácido estándar y aminoácido esencial. Los aminoácidos, como el nombre lo sugiere, son
compuestos que en la misma molécula tengan un grupo carboxilo y un grupo amino. De ahí viene el nombre, aminoácido. Tengan un grupo carboxilo y un grupo amino. Los 20 aminoácidos estándar tienen un grupo carboxilo unido a un carbono que se llama el carbono alfa. Se llama el carbono alfa por la nomenclatura antigua, pues que todavía se usa en algunos contextos, que establecía que después del grupo carboxilo, el primer carbono se llamaba el carbono alfa. Después estaría el carbono beta, el carbono gamma, etcétera, etcétera. Estos se llaman alfa aminoácidos, los 20, porque el grupo amino está unido al carbono alfa, o sea, el primer carbono después de el grupo carboxilo. Aquí también tenemos un hidrógeno y tenemos un radical. Esta sería la fórmula general estructural de un alfa aminoácido. Alfa aminoácido. Nosotros también tenemos, o sea, en la naturaleza se han descrito más de 300 aminoácidos. 300 compuestos que tienen grupo amino y grupo carboxilo. Algunos son beta aminoácidos, por ejemplo, si el grupo amino estaría en el carbono beta, serían beta aminoácidos. También tenemos gamma aminoácidos, o sea, una gran variedad de aminoácidos. Pero los que nos interesan son 20 aminoácidos que son alfa aminoácidos. Bueno, tengo que hacer un paréntesis antes de continuar. Una de esas 20 moléculas realmente no es un aminoácido. Este compuesto que estoy pintando acá, este es uno de los 20 aminoácidos esenciales, estándar. Pero si uno observa detalladamente la molécula, este grupo, este nitrógeno que está metido en este, que es un aminoácido cíclico que se llama prolina, este aminoácido cíclico se llama prolina. Este nitrógeno que está metido en este anillo realmente no es un grupo amino. El grupo amino es el NH2, pero el NH, el grupo NH, no es un grupo amino, es un grupo imino. O sea que estrictamente hablando, químicamente hablando, la prolina no es un aminoácido, es un alfa iminoácido. Los otros 19 sí se ajustan a esta estructura general. Se habla pues genéricamente de los 20 aminoácidos, pero hay que hacer esa salvedad con la prolina, porque la prolina, repito, es un iminoácido, no es un aminoácido. Si nosotros miramos esta estructura tiene una parte que es común. Eso que acabo de encerrar en este rectángulo, en este cuadrado, es una parte que es común para los 19 aminoácidos restantes. Todos tienen esta misma construcción alrededor del carbono alfa. Lo que diferencia un aminoácido de otro es este radical. O sea que el radical es el que confiere la especificidad de uno de los 19 alfa aminoácidos restantes. Voy a mencionar algunos de los grupos R para establecer lo que les decía hace un rato, o sea, la extraordinaria variedad de grupos R que dan cuenta pues de la extraordinaria variedad funcional de las proteínas. Empecemos por el más simple. Voy a pintar aquí el grupo R. Si el grupo R es un átomo de hidrógeno, pues aquí estaría el resto de la molécula. El resto de la molécula estaría aquí.
Si el grupo R es un átomo de hidrógeno, ahí tendríamos el primer aminoácido, que es la glicina o glicocola. Es el aminoácido más pequeño que existe porque el grupo R no es sino un átomo de hidrógeno. Esa característica de tener un grupo R tan pequeño hace que la glicina aparezca en ciertas secuencias proteicas en algunos sitios donde hay que tener una gran flexibilidad. Como el grupo R es tan pequeño, entonces en algunos bucles, en algunos giros, o por ejemplo en el colágeno, donde hay que acomodar las fibras de colágeno de cierta manera, solamente la glicina permite eso. Entonces la capacidad de tener un grupo R tan pequeño hace que la glicina sea particularmente específica para ciertos motivos estructurales que se ven en las proteínas. La glicina. Si yo... Hola. Yo le hago una pregunta. Cuando uno habla de carbono, del carbono alfa, también se está refiriendo a lo que llaman el carbono quiral, ¿o es distinto? No, usted acaba de tocar un tema que yo iba a revisar más tardecito. El carbono alfa, o sea, no es que todos los carbono alfa, a ver cómo le planteo la cosa, no es que todos los carbonos quirales sean carbono alfa, no, pero este carbono alfa es quiral en todos los aminoácidos menos en el que acabé de mencionar. Si nosotros recordamos lo que hace a un carbono quiral es que tenga los 4 sustituyentes en forma diferentes, o sea que tengan 4 enlaces simples y que se forma un tetraedro regular en el espacio. Si los 4 sustituyentes son diferentes, tendríamos un carbono quiral. Si uno observa el carbono alfa de los aminoácidos, el carbono alfa de los aminoácidos es un carbono quiral, porque los 4 sustituyentes son diferentes, pero excepto la glicina. ¿Por qué excepto la glicina? Porque la glicina, el radical, es un átomo de hidrógeno, entonces estaría repitiendo 2 átomos de hidrógeno. Pero en el resto de los aminoácidos, el R es diferente, entonces el carbono alfa viene a ser un carbono quiral. Pues usted lo planteó y digámoslo de una vez. Todos los aminoácidos estándar, exceptuando la glicina, tienen un carbono quiral, que es el carbono alfa. La existencia de un carbono quiral, creo que eso ya lo habíamos planteado en otro contexto, pero lo voy a repetir. La existencia de un carbono quiral implica la aparición de una estereoisomería especial que se llama enantiomería. O sea, el carbono alfa, de 19 de los compuestos que vamos a revisar, con excepción, repito, de la glicina, el carbono alfa se puede presentar en 2 formas enantioméricas diferentes, que son imágenes especulares una de la otra. Entonces los aminoácidos estándar, con excepción de la glicina, se pueden presentar en 2 configuraciones espaciales diferentes. O sea, alrededor del átomo de carbono alfa, que en este caso adoptaría una estructura tridimensional de un tetraedro regular, alrededor de ese átomo de carbono alfa, ¿cierto? Si estuviera el átomo de carbono alfa, la figura adoptaría pues un tetraedro regular. Y alrededor de ese tetraedro regular usted puede hacer una disposición de los 4 sustituyentes que son de 2 formas diferentes. O sea, usted puede organizar estos 4 sustituyentes alrededor de un carbono alfa, pues estamos imaginándolo en forma tridimensional. Aquí lo representamos en forma de bidimensional, pero esto hay que imaginarlo en forma tridimensional, en un tetraedro regular. Hay 2 formas de repartir estos 4 sustituyentes, que por razones históricas se llamaron D mayúscula y L mayúscula. O sea que los aminoácidos
distintos a la glicina, pueden presentarse como D y como L. Por ejemplo, la D-alanina, la L-alanina, como vamos a revisar ahorita. Por razones que no están muy claras, aquí también ocurrió una ruptura de simetría como ocurrió con los monosacáridos. Cuando revisamos monosacáridos nos encontramos que de las dos formas posibles estereoisoméricas enantioméricas, que son la D y la L, la naturaleza escogió las formas D mayúscula, por eso procesamos D glucosa, D galactosa, D manosa, etc. Eso es lo que llama ruptura de simetría espacial. Con los aminoácidos surtió pues un efecto parecido, o sea, ocurrió algo parecido. En alguna parte de la evolución biológica ocurrió una ruptura de simetría espacial con los aminoácidos, y por razones que no están claras solamente se seleccionaron los estereoisómeros tipo L mayúscula. O sea que de todos los aminoácidos que vamos a mencionar, solamente procesamos y trabajamos pues con las distintas moléculas, o incorporamos a las distintas moléculas, es con aminoácidos con enantiómeros tipo L mayúscula. Nosotros no procesamos aminoácidos tipo D mayúscula, sino L mayúscula, o sea, de configuración absoluta L mayúscula. Pero repito lo que dije alguna vez, eso no tiene que ver nada con la isomería óptica, no tiene que ver nada con ser destrógilos o levógidos respecto a la luz polarizada. Hay muchos aminoácidos que son destrógilos, otros que son levógidos, pero todos son de configuración L mayúscula. Todas las proteínas se fabrican con aminoácidos tipo L mayúscula, solo L mayúscula. Algunas bacterias en las paredes bacterianas incorporan aminoácidos, tienen unas racemasas que son capaces de convertir L en D, e incorporan D aminoácidos en las paredes bacterianas, pero nosotros no tenemos D aminoácidos, solo L aminoácidos. ¿Sí queda claro, Carlos Alberto, qué? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, lo que diferencia un aminoácido de otro, repito, es el radical. Ya dijimos, la glicina es el más pequeño. Pero si yo tengo un grupo metilo como radical, esta, por ejemplo, es la alanina. El grupo CH3 es un grupo alifático no polar. Esto es un grupo R no polar. Y esa característica de ser no polar tiene unas implicaciones como vamos a revisar cuando hagamos proteínas. Pero si yo tengo, por ejemplo, este, que también es un grupo no polar, este grupo R ya me configura un aminoácido que se llama valina. Como ven ustedes, en una cadena alifática también no polar. Estos aminoácidos que estoy pintando aquí, que son no polares, cadenas hidrocarbonadas no polares, generalmente van metidos en el núcleo central de las proteínas, o sea, en el interior de las moléculas proteicas. Cuando hablamos de proteínas globulares, por ejemplo, se empacan más que todo en la parte central de las proteínas por su característica no polar y porque se pueden agrupar a través de interacciones de tipo hidrofóbico. Este otro aminoácido, que es otra cadena hidrocarbonada, se llama leucina. Leucina. Tiene las mismas características que los anteriores, son aminoácidos no polares. Y este otro, que se llama isoleucina, también es una cadena hidrocarbonada no polar alifática. La leucina y la isoleucina son los aminoácidos que se conocen como aminoácidos ramificados, pues por razones obvias. Son los aminoácidos ramificados. Estos 4 aminoácidos más la glicina hacen parte de los aminoácidos no polares.
hidrofóbicos. Tenemos que agregar a estos que les he mencionado este otro, que es un anillo, este aminoácido se llama fenilalanina y también es un aminoácido hidrofóbico con un anillo grande aquí, que es este anillo bencénico, que es un anillo prácticamente plano, y es un aminoácido relativamente grande, pues de tamaño, y con una característica de ser un grupo no polar. Igual que los anteriores, generalmente están metidos en la parte central, en el núcleo de las proteínas globulares. Y este otro aminoácido, que prácticamente es como el aminoácido más voluminoso que tenemos, este aminoácido con este radical, este aminoácido con este radical es el triptófano. El triptófano también es un anillo hidrocarbonado, bueno, creo que aquí tiene un nitrógeno, pero es un anillo con características no polares, es un grupo R voluminoso, y esas características hacen que sea un aminoácido que aparece sobre todo en la parte central de las proteínas. El otro aminoácido que también tiene características no polares con su grupo R es este aminoácido, que es un aminoácido azufrado que se llama metionina. La metionina, que aquí tiene pues un azufre, es uno de los aminoácidos azufrados, o sea que tiene azufre acá. La metionina también es un aminoácido con grupo R no polar y tiene esa cadena hidrocarbonada con ese azufre en la mitad. Estos aminoácidos que les acabo de mencionar tienen esa característica. Son aminoácidos no polares de diferente tamaño, como ven hay distintos tamaños, y tiene la característica de ser hidrofóbicos. Y en las proteínas globulares estos aminoácidos se empacan, como no tienen cargas y no se repelen entre sí, se pueden empacar fácilmente dentro de los núcleos de las proteínas globulares. Otros aminoácidos que son polares pero sin carga, por ejemplo este aminoácido que se llama serina. La serina es un aminoácido que tiene un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo, pues como todo el mundo sabe, es un grupo polar, pero sin carga. La serina es un aminoácido con grupo R polar, pero sin carga. Es un grupo H. Tenemos 3 aminoácidos con grupo OH. La serina, la treonina, que es la treonina, también es un aminoácido con un grupo hidroxilo en el radical. Y tenemos este otro que tiene un anillo que parece al anillo de la fenilalanina, pero aquí remata con un grupo OH. Esta es la treonina y esta es la tirosina. Las características de estos 3 aminoácidos, la característica común de estos 3 grupos R es que tienen OH, o sea, son aminoácidos con grupo hidroxilo. Esto es un hidroxifenil, eso es un grupo, un anillo bencénico con un OH. Estos 3 aminoácidos tienen una característica muy importante. Estos grupos OH, cuando aparecen en la periferia de las proteínas globulares, generalmente estos aminoácidos se acomodan en la periferia de las proteínas globulares
porque tienen la capacidad de interactuar con el agua. Entonces, casi siempre aparecen es en la periferia. Y tienen otra característica, es que estos grupos OH sirven de punto de fosforilación, o sea, a partir de estos grupos OH, una proteína que tenga estos aminoácidos en la periferia, en estos grupos OH, se puede fosforilar. Estos grupos OH son los puntos de fosforilación. ¿Qué quiere decir eso? Que la fosforilación es una de las modificaciones posttraduccionales más importantes de las proteínas y que se utiliza mucho para la regulación, por ejemplo, la regulación enzimática. La regulación enzimática tiene que ver con la capacidad de fosforilar o defosforilar enzimas. Entonces, las enzimas que fosforilan otras enzimas que se llaman proteinquinasas, las proteinquinasas lo que reconocen es estos grupos OH y a través de esos grupos OH fosforilan otras enzimas y eso implica un cambio conformacional muy importante porque meter un fosfato es meter una carga negativa. Ustedes se acuerdan que el fosfato tiene carga negativa. Cuando una proteína se fosforila, y no solamente se fosforila en un sitio, sino generalmente se fosforila en varios sitios, se meten varias cargas negativas. Eso le hace un cambio conformacional a la enzima cuando estamos hablando de enzimas, y eso implica que la enzima se vuelva más activa o menos activa. O sea, la fosforilación de proteínas, en este caso la fosforilación de enzimas, que es la más conocida y la que más se menciona, tiene que ver con estos 3 aminoácidos. Y eso implica un mecanismo de regulación muy importante que es fosforilación y defosforilación. Entonces tenemos proteinquinasas dependientes de serina, o sea, serin proteinquinasas. Tenemos proteinquinasas dependientes de treonina, treonin proteinquinasas y proteinquinasas dependientes de tirosina. Los 3 aminoácidos tienen su respectiva familia de proteinquinasas y por eso estos son sitios muy importantes que tienen que ver con regulación de ciertas proteínas. Pero no solamente eso, la serina y la treonina, aquí, a través de la serina y la treonina, a través de los grupos OH, se pueden pegar carbohidratos, o sea, la glicosilación de proteínas, que es una de las modificaciones posttraduccionales más frecuentes en todas las proteínas. La glicosilación de proteínas se hace también a nivel de serina o a nivel de treonina. Se forma un enlace que se llama enlace O-glucosídico y aquí se puede pegar una cadena de carbohidratos para formar, por ejemplo, una glicoproteína circulante. Entonces, estos aminoácidos son muy importantes y, como les digo, están en la periferia de las proteínas porque son grupos polares sin carga. Estos otros grupos R que tenemos aquí, este grupo R, este grupo R pertenece a un aminoácido que se llama asparagina. La asparagina fíjate, aquí este grupo funcional es un grupo amida. Es un grupo amida que viene del ácido aspartico. Ahorita mencionamos el ácido aspartico. Es un grupo amida que viene del ácido aspartico. La asparagina, lo mismo que la glutamina que es otro aminoácido que tiene un grupo amida como radical. Este es el grupo amida de la glutamina. Este es asparagina, este es glutamina. La glutamina es un grupo derivado del ácido glutámico y este es derivado del ácido aspartico. Estos aminoácidos son grupos polares sin carga. ¿Por qué? Porque el grupo CO es un grupo polar, este es un grupo polar. O sea que son grupos polares sin carga. La asparagina tiene otra importancia adicional y es que a través de la asparagina, a través de uno de estos hidrógenos, se puede pegar un carbohidrato
un carbohidrato complejo, generalmente un carbohidrato complejo. O sea, la asparagina también es un sitio de glicosilación de proteínas, en este caso con este nitrógeno. Por eso el enlace glucosídico que se arma es un enlace N-glucosídico. En los anteriores, en la serina y en la treonina, hay un enlace O-glucosídico. Entonces la asparagina tiene esa característica. Estos también están en la periferia de las moléculas proteicas, de las proteínas globulares, porque son aminoácidos con grupos R no polares, con grupos R polares pero sin carga, asparagina y glutamina. Este otro aminoácido, este es un aminoácido muy particular porque tiene un grupo sulfidrilo. Este grupo sulfidrilo o tiol, o sea, un grupo SH. El grupo tiol o sulfidrilo, esta es la cisteína, un aminoácido muy importante porque el grupo tiol es un grupo particularmente reactivo, es un grupo muy reactivo desde el punto de vista químico. Por eso la cisteína la vamos a encontrar con mucha frecuencia, por ejemplo, en los sitios catalíticos de muchas enzimas. En los sitios catalíticos de muchas enzimas aparece la cisteína como haciendo parte pues del proceso de transformación de un sustrato en producto, porque son grupos muy reactivos desde el punto de vista químico. Otra característica que tiene la cisteína es que si yo tengo en una molécula dos cisteínas, están cerca dos cisteínas, se puede hacer una oxidación de estos dos sulfidrilos, o sea, se les puede eliminar el hidrógeno y establecer este enlace, que es un enlace covalente. Dentro de las proteínas globulares es muy frecuente, inclusive pues en las proteínas que circulan, prácticamente en todas las proteínas que circulan aparecen estos enlaces disulfuro. Esto es un enlace covalente que se establece entre dos cisteínas que estén vecinas en el interior de una molécula proteica. Se establece esto que se cataloga como una cistina. Una cistina quiere decir dos cisteínas unidas por puente disulfuro. El puente disulfuro es una forma de estabilizar las proteínas circulantes. Las proteínas que circulan generalmente tienen uno o varios puentes o enlaces disulfuro. Las proteínas que están en el interior de la célula carecen de enlaces disulfuro. ¿Por qué? Porque el medio interno es un medio, el citoplasma es un medio muy reducido, mucho más reducido que el exterior. Entonces, como es un medio muy reducido, lo que predomina es o sea, la cisteína en su forma reducida, o sea, como SH. En cambio, las proteínas que circulan están en un medio más oxidado y por eso predomina el puente o el enlace disulfuro. Esa es la cisteína. Bueno, ese también es un aminoácido polar sin carga. O sea, llevamos serina, treonina, tirosina, asparagina, glutamina, cisteína. Bueno, los otros aminoácidos que faltan son aminoácidos que se pueden comportar, que tienen un grupo R, o sea, que son ácidos o básicos, se caracterizan porque son aminoácidos ácidos o básicos. Pero ahorita vamos a reconfigurar mejor esa definición. Pero tenemos aminoácidos que al pH natural están con carga negativa, que son el ácido aspartico, que tiene esta característica, o sea, que tiene un grupo carboxilo adicional en el radical. Fuera del carboxilo alfa, tiene este carboxilo adicional, ácido aspartico. Y el ácido glutámico, que tiene este carboxilo adicional en el radical. Ácido aspartico, ácido glutámico. Estos dos aminoácidos, como vamos a analizar enseguida, tienen carga negativa en el radical cuando están al pH neutro o al pH de la sangre o al pH de la célula. Pero tenemos otros tres aminoácidos
que tienen carga positiva en el radical al pH de la célula o al pH de la sangre. Esos 3 aminoácidos adicionales que me falta por mencionar son la lisina. La lisina es un aminoácido que tiene un radical con una cadena larga hidrocarbonada, pero que remata en un grupo NH2. Este grupo NH2, esto sería el carbono beta, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿cierto? Tiene un grupo amino en el carbono epsilon, la lisina. Este grupo amino, como vamos a analizar ahorita más tarde, se puede presentar en la forma desprotonada, que es NH2, pero se puede presentar en la forma protonada, que es NH3 con carga, que esta es la forma que predomina en la sangre o en la célula. O sea, este radical, la lisina, ese radical de la lisina tiene carga positiva al pH fisiológico, tiene carga positiva, y este es el radical de la lisina. La arginina también tiene un radical que es así. Ya se me olvidó cuál es el radical de la arginina. Un radical que se llama guanidina. Bueno, la arginina, me olvidó cómo es el radical de la arginina. NH2, NH2. Este es el radical de la arginina. Este radical es el radical de la arginina. Este grupo se llama grupo guanidina y tiene la característica de que tiene este carbono unido con doble enlace. Cuando está unido por doble enlace con este nitrógeno, queda como NH2 y se le pone carga positiva. ¿Por qué? Entonces se acuerdan que un nitrógeno tiene que tener 3 enlaces covalentes. Si se le pone un enlace covalente adicional, quiere decir que se le pegó un protón con carga positiva, lo que está pasando aquí. 2 enlaces covalentes con este carbono, un enlace covalente con un nitrógeno y otro enlace covalente con otro nitrógeno. El hecho de que tenga 4 enlaces covalentes, este nitrógeno adquiere una carga positiva. Este radical, que es el radical guanidinio, esta parte se llama guanidinio, de la arginina, se protona o se desprotona en este nitrógeno. Este nitrógeno es el que se protona o desprotona, como vamos a analizar ahorita más tarde. Entonces la arginina adquiere carga positiva al pH fisiológico. Al pH fisiológico, la arginina es uno de los aminoácidos que tienen carga positiva. El otro aminoácido que falta por mencionar es este aminoácido. Este aminoácido que tiene este anillo, se llama histidina. La histidina, aquí juega lo mismo. Este nitrógeno que hace parte del anillo, que se llama anillo de imidazol, el imidazol de la histidina se caracteriza porque tiene este nitrógeno, que tiene doble enlace con este carbono, un enlace simple con este carbono. Entonces, si nosotros lo tenemos desprotonado, como este sería el caso, cuando está desprotonado, este nitrógeno no tiene carga. Pero si le ponemos un hidrógeno adicional, quiere decir que este nitrógeno adquiere carga positiva. La histidina es otro aminoácido que puede protonarse o desprotonarse en el radical imidazol. Esos son los grupos R de los aminoácidos. O sea, yo quise presentarlos para reforzar la idea que planteé al principio. Como ustedes pueden ver, hay grupos grandes, pequeños, grupos con carga, sin carga,
hidrofóbicos, polares con carga, polares sin carga, con azufre, con grupo H, etcétera, etcétera. Esa gran diversidad de grupos R es lo que explica por qué la naturaleza seleccionó ese grupo de sustancias y por qué con ese grupo de sustancias podemos armar proteínas tan variadas como las que mencioné ahorita, proteínas estructurales, enzimas, con todas las variedades que muestran las enzimas, moléculas transportadoras, transportadores de membrana, anticuerpos, etcétera, tóxicos, venenos, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que ya tenemos una visión más o menos pues completa de lo que son los grupos R, les voy a mencionar algo sobre las propiedades. Pues ya mencioné una a raíz de la pregunta que hizo Carlos Alberto, y es que los aminoácidos, exceptuando la glicina, se pueden presentar en dos formas enantioméricas, y como ya les dije, en la naturaleza ocurrió una ruptura de simetría espacial alguna vez en la evolución biológica, y la naturaleza solo seleccionó aminoácidos tipos L mayúscula, distinto a los monosacáridos que son enantiómeros tipo D mayúscula. Entonces, sobre eso no voy a decir nada más. Me voy a referir a una propiedad muy interesante, que son las propiedades ácido-básicas de los aminoácidos. Ácido-básicas. Las propiedades ácido-básicas son las propiedades que tienen que ver con la capacidad de protonar o desprotonar estos grupos. Estos grupos, los grupos que conforman los aminoácidos, se pueden comportar como ácidos débiles, como bases débiles. Si nosotros nos fijamos en el grupo carboxilo, en el grupo alfa carboxilo, analicemos primero el grupo alfa carboxilo, el grupo alfa amino, antes de analizar el radical. El grupo alfa carboxilo. El grupo alfa carboxilo es un ácido. Es un ácido. Es un grupo funcional que se comporta como un ácido. El grupo carboxilo, entonces, se puede protonar o desprotonar. Cuando el grupo carboxilo está protonado, no tiene carga, ya que no tiene carga. Y cuando está como base conjugada, adquiere una carga negativa. O sea, el grupo se puede presentar en dos formas: protonado o desprotonado. Y el hecho de que tenga carga o no depende de si está protonado o desprotonado. El grupo amino. En el grupo amino es al revés. Cuando el grupo amino está protonado, como NH3+, que por aquí está pegado pues de un carbono, el grupo amino cuando está como NH3+, quiere decir que ganó un protón, ese nitrógeno se ganó un protón extra y tiene una carga positiva, es un catión con carga +1. Pero este ácido, que así es la parte, cuando está así se está comportando como un ácido porque está protonado, lo mismo aquí está como un ácido. Cuando se convierte en la base conjugada es el NH2 sin carga. Cuando se pierde este protón se convierte en NH2 sin carga. Entonces observen que estos dos grupos, que los tienen todos los 20 aminoácidos, estos dos grupos se pueden comportar como ácidos o como bases conjugadas. Y el comportamiento ácido-básico está determinando el comportamiento eléctrico. El comportamiento ácido-básico determina el comportamiento eléctrico.
¿Qué quiere decir el comportamiento eléctrico? Si tiene carga positiva o tiene carga negativa o no tiene carga. Todo depende de que el grupo esté protonado o desprotonado como base conjugada. El grupo carboxilo, por ejemplo, nunca va a estar con carga positiva. El grupo carboxilo puede estar neutro o con carga negativa, o sea, como un anión con carga de -1. Pero usted nunca va a tener un grupo carboxilo de un aminoácido con carga positiva. Solamente puede fluctuar entre dos estados: protonado sin carga, base conjugada con carga negativa. Lo mismo pasa con el grupo amino. El grupo amino solamente puede fluctuar entre un grupo amino catiónico con carga de +1 y una base conjugada sin carga, o sea, está protonado, está desprotonado, pero usted nunca va a tener un grupo amino con carga negativa. O sea que esto genera una restricción con respecto al comportamiento eléctrico, restricción que está dada por el comportamiento ácido-básico. El comportamiento ácido-básico determina el comportamiento eléctrico. Entonces la pregunta que sigue es: ¿cuándo predomina el grupo protonado o el grupo desprotonado, o sea, la base conjugada? Para contestar eso tenemos que recordar una ecuación que la analizamos alguna vez, que es la ecuación de Henderson. Estos son ácidos débiles que se ajustan a la ecuación de Henderson. pH es igual al pK más el logaritmo de la base conjugada sobre el ácido sin disociar. ¿Qué tenemos que conocer de estos grupos para saber cómo predominan, por ejemplo, en un contexto particular? Tenemos que conocer el pK. El pK de este grupo alfa carboxilo, característicamente es casi igual en los 20 aminoácidos. O sea, los 20 aminoácidos estándar tienen un pK1, que así se llama. El pK que corresponde al grupo carboxilo, alfa carboxilo, se llama el pK1. pK-1. El pK-1 de los 20 aminoácidos estándar está comprendido más o menos entre 1,8 y 2,5, o sea, con un promedio de 2. Tiene un promedio de 2, ese pK-1. Si hacemos el promedio de los pK-1 de los 20 aminoácidos estándar, nos da aproximadamente 2. 2. Claro que cada aminoácido tiene su pK1 característico, pero generalizando, el pK-1 es aproximadamente 2. El pK-A2, que corresponde al grupo amino, el pK-A2 de los 20 aminoácidos estándar también es aproximadamente igual, o sea, aproximadamente 9,5. Aproximadamente 9,5. ¿Por qué es importante conocer los valores de pK? Por esto, porque el porcentaje de base conjugada con respecto al porcentaje de ácido de cualquier grupo químico depende de esta relación. El pH, estemos considerando que el pH es variable, usted puede poner estos aminoácidos a cualquier pH, pero el pK es constante. Entonces, dependiendo de la relación entre pH y pK, usted puede predecir si un grupo químico de estos va a predominar como base conjugada o como ácido. La ecuación me lo va a permitir. Si el pH es igual al pK, que es la primera posibilidad que tenemos, si el pH es igual al pK, el 50% estaría como ácido y el 50% estaría como base conjugada. Eso es lo que dice la ecuación de Henderson. O sea que si yo pongo el grupo alfa carboxilo a un pH aproximadamente de 2, yo puedo decir que la mitad de ese grupo está como COOH y la otra mitad está como base conjugada, o sea, COO-. Porque el pH, si usted lo pone a un pH de 2,
el pH 2 es aproximadamente igual o es igual al pK 1. Lo mismo pasa con este grupo. Si yo pongo este grupo amino a un pH de 9,5 que coincide con el pK 2, yo puedo decir que el 50% está como NH3 más y el 50% está como NH2. Eso me lo dice la ecuación de Hendrix. Pero se pueden especificar otras dos posibilidades. Cuando el pH es menor que el pK, si yo tengo un pH menor que el pK, la cantidad de ácido, o sea, la cantidad de grupo protonado es mayor que la cantidad de base conjugada. Si el pH es menor que el ácido, predomina el grupo protonado sobre el grupo desprotonado, o sea, predomina el ácido sobre la base conjugada, cuando el pH es menor que el pK. Dicho en otros términos, si este grupo carboxilo, alfa carboxilo, lo pongo a un pH menor de 2, o sea, un pH menor que el pK, va a predominar como COOH, o sea, como grupo protonado. Voy a tener más grupo protonado que desprotonado. Mientras más me aleje del pK, más se cumple esa condición. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, este grupo carboxilo a un pH de 1, va a predominar es como COOH, no como base conjugada. Pero si el pH es mayor que el pK, va a predominar la base conjugada sobre el ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo este grupo alfa carboxilo a un pH mayor de 2, por ejemplo a un pH de 7, va a predominar en la base conjugada sobre el ácido, o sea, el grupo va a predominar con carga negativa. Y lo mismo pasa aquí. Si yo tengo un pH menor de 9,5, o sea, un pH menor que el pK, va a predominar en la forma protonada, o sea, NH3 más. Para quitarme esta carga positiva de aquí, yo tengo que subir el pH a un valor mayor de 9,5. Si el pH es mayor de 9,5, entonces ya empieza a predominar la base conjugada. Esa comparación entre pH y pK me da origen a un comportamiento ácido básico que tiene una gran importancia en el contexto biológico. Y una pregunta que por ahí oí como un... ¿Hay alguna pregunta o qué, Natalia? ¿O qué? No. Voy a mirar, profe, en el chat. No, pero parece que no. Bueno, entonces, por ejemplo, hagamos un análisis con esta alanina. Supongamos que esto es una alanina. Si yo tengo esta forma de alanina, esta alanina es una forma catiónica de alanina con una carga de +1 en el grupo amino. En el grupo carboxilo no tiene carga y en el radical tampoco tiene carga. Esta forma de la alanina, que es una forma catiónica, se caracteriza porque los dos ácidos están protonados. Para que estos dos ácidos estén protonados, yo tengo que estar a un pH menor que los 2 pK. En la alanina, este pK parece que es 2,1, o sea, aproximadamente 2, este pK me parece que es 9,6. Bueno, pero en todo caso es muy parecido para el promedio que les di ahorita. Para yo tener esta alanina con esta carga positiva, yo tengo que estar a un pH menor de 9,6, o sea, el pH menor que el pK para que predomine la forma protonada. Y lo mismo aquí. Si este grupo está protonado, que tiene un pK de 2,1,
Quiere decir que yo estoy a un pH menor de 2,1. A un pH menor de 2,1, este grupo está protonado. Pues y lógicamente este también. Entonces la alanina tendría una carga de +1. Pero si yo empiezo a titular, por ejemplo, este aminoácido lo voy titulando y yo voy aumentando el pH, por ejemplo, con una base fuerte empiezo a agregar NaOH o KOH, el pH empieza a subir. Cuando el pH empieza a subir, yo llego a 2,1, que es el pK, que es el pH que coincide con el pK1. Si yo supero 2,1, a un pH de 2,1, la mitad de este grupo estará protonado y la mitad estará desprotonado. Pero si yo supero 2,1, si me pongo a un pH mayor de 2,1, que es el pK, este grupo ya va a predominar como base conjugada. Y este sigue predominando en su forma protonada. O sea, a un pH mayor de 2,1, esta sería la configuración de los dos grupos ácidos de la alanina. Si ustedes miran, el uno tiene carga negativa, el otro tiene carga positiva. Entre los dos anulan la carga, o sea que esta forma es una forma que no migraría en un campo eléctrico y que se llama un suiterión. Un suiterión es un compuesto que tiene igual número de cargas positivas y negativas que se anulan mutuamente. El compuesto tiene una carga neta de 0, pero no es porque no tenga carga, sino porque se anulan mutuamente. Entonces, esta alanina a un pH mayor de 2,1 se presenta en forma suiteriónica. Si yo sigo titulando el aminoácido, o sea, si yo sigo aumentando el pH, en el momento en que paso de 9,6, que es el pK2, ya este grupo carboxilo está protonando como base conjugada desde muy abajo. Pero este grupo, como ya estoy superando el pK, estoy a un pH mayor que el pK2, ya va a predominar, es como NH2, o sea, este grupo va a predominar como su forma desprotonada como base conjugada. Y si ustedes observan, entonces ya aquí la carga sería -1. O sea que la alanina sería a un pH mayor de 9,6, la alanina se estaría comportando como un anión con carga negativa. En otras palabras, dependiendo del pH en el cual usted coloque un aminoácido, se va a comportar como un catión a un pH menor de 2,1, como un suiterión a un pH entre 2,1 y 9,6, y a un pH mayor de 9,6 se va comportando como un anión, o sea, catión, suiterión, anión. ¿De qué va a depender? Del pH en el cual usted ponga el aminoácido. En otras palabras, lo que les dije hace un rato, el comportamiento eléctrico está dictado por el comportamiento ácido-básico. ¿Y por qué esto es importante? Porque un aminoácido como la alanina, que tiene pK1 y pK2, es un aminoácido que va a circular por la sangre o que va a aparecer dentro de la célula en forma suiteriónica. Estos aminoácidos que tienen pK1 y pK2 se comportan como suiteriones en el contexto fisiológico normal. Tienen carga positiva y carga negativa. Y si usted hiciera una curva de titulación de un aminoácido como la alanina, si usted le hiciera una curva de titulación, ¿cierto? O sea, pH contra la cantidad de base que usted va agregando
a un aminoácido como la alanina, entonces usted vería esto, la curva asciende, se aplana, asciende, se aplana, asciende. En una curva de titulación de un ácido débil, como ustedes seguramente se acuerdan, cuando el pH de la titulación coincide con el pK, la curva se aplana, como en este caso y como en este caso. ¿Por qué? Porque en ese punto el grupo químico que estamos analizando se está comportando como un tampón de pH. Aquí estaría pasando por el pK sub A1 y aquí estaría pasando por el pK sub A2. O sea que estaría pasando por 2,1 en el caso de la alanina y por 9,6. ¿Por qué se aplana la curva? Porque el 50% está como ácido, el 50% está como base conjugada, o sea, hay igual cantidad de ácido que de base conjugada y eso es lo que configura un buen tampón de pH. Cuando hay igual cantidad de ácido y de base conjugada, el sistema se está comportando como un buen tampón. Por aquí no, pues porque hay más ácido que base. Por aquí tampoco, porque hay más base que ácido, etc. Entonces, en una curva de titulación de un aminoácido que tenga pK1 y pK2, el aplanamiento se presenta cuando se pasa por el pK1 y por el pK2. Este punto intermedio aquí se llama pH isoeléctrico. El pH isoeléctrico en este caso sería la semisuma del pK1 más el pK2, o sea que sería igual a 2,1 más 9,6 sobre 2, o sea aproximadamente 6. ¿Qué quiere decir pH isoeléctrico de un aminoácido? El pH isoeléctrico de un aminoácido es el pH en el cual el 100% de las moléculas tienen carga neta igual a 0, igual a 0. O sea que si uno pone la alanina a un pH de 6, todas las moléculas estarían en forma suiteriónica y la carga neta de todas las moléculas sería 0. Ese es el concepto de pH isoeléctrico cuando se aplica a un aminoácido. La otra conclusión que podemos sacar es que ustedes se acuerdan que el pK es otro parámetro que permite determinar cuál es el rango de tamponamiento efectivo de un grupo químico. El rango de tamponamiento efectivo, o sea, el pH en el cual tampona, es igual al pK más menos 1. Si nosotros consideramos un pK sub A de 2 y un pK sub A1 sub A2 de 9,5, 2 y 9,5, quiere decir que ninguno de estos dos grupos tiene capacidad de amortiguar al pH de la sangre o al pH de la célula. Ni el grupo alfa carboxilo, ni el grupo amino carboxilo, ni el grupo alfa carboxilo, ni el grupo alfa amino tienen capacidad de tamponamiento al pH intracelular ni al pH de la sangre. Ninguno de estos dos grupos puede comportarse como un tampón intracelular o un tampón sanguíneo, ni el pK1 ni el pK2. Pero, hay un pero muy importante. De los 20 aminoácidos, hay 13 que se comportan así. 13 aminoácidos. Prolina, lisina, alanina, valina, leucina, isoleucina, serina, treonina, asparagina, glutamina, metionina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fenilalanina, triptófano. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aminoácidos, estos 13 aminoácidos solo obtienen pK sub A1
es aproximadamente igual a 2, pK sub A2 es aproximadamente igual a 9,5, pues en promedio. Estos 13 aminoácidos son cationes con carga de +1 a un pH menor de 2. Son suiteriones, o sea, con carga neta 0 a un pH entre 2 y 9,5. Y son aniones, con una carga de -1 a un pH mayor de 9,5. Estos 13 aminoácidos se comportan, desde el punto de vista ácido básico, exactamente igual. Cationes, suiteriones, aniones. O sea que circulan por la sangre, todos circulan por la sangre como suiteriones. Y cuando están libres dentro de la célula, se comportan como suiteriones. Ninguno de estos 13 aminoácidos tiene capacidad de tamponamiento ni al pH intracelular ni al pH de la sangre. O sea que ninguno de estos aminoácidos se puede comportar como un amortiguador de pH que sea útil para la célula, por ejemplo, o para el organismo. Entonces, estos 13 aminoácidos tienen las mismas características ácido-básicas, pero los otros 7 aminoácidos, que son el ácido glutámico, el ácido aspartico, la cisteína, la tirosina, la lisina, la arginina y la histidina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 aminoácidos también tienen lógicamente pK sub A1, pK sub A2, este aproximadamente 2 y este aproximadamente 9,5, eso se cumple para todos. O sea, tienen pK sub A1 y pK sub A2, igual que los otros 13, pero en el radical tienen un grupo químico adicional que se comporta como un ácido débil. O sea que tienen pK sub A3. Y ese pK sub A3 está dictado por el radical. En el radical tiene un grupo químico que es capaz de protonarse y desprotonarse y que por lo tanto tiene su propio pK. Entonces, si uno va a analizar estos aminoácidos desde el punto de vista ácido básico, los tiene que titular uno por uno, porque ya no se puede generalizar, sino que cada uno de ellos tiene su comportamiento particular. Por ejemplo, este ácido es el ácido aspartico. El ácido aspartico tiene un pK1 que corresponde a este alfa carboxilo, un pK2 que corresponde a este alfa amino. Pero si ustedes miran el radical, que es este es el radical del ácido aspartico. El radical del ácido aspartico tiene este grupo carboxilo adicional. Este grupo carboxilo adicional tiene su propio valor de pK, que en este caso sería el pK sub A3, y que en el ácido aspartico es igual a 3,6. Eso quiere decir que el ácido aspartico tiene 3 grupos que se pueden titular, tiene 3 grupos que se pueden protonar o desprotonar, dependiendo del pH en el cual usted ponga el ácido aspartico. Por ejemplo, esta forma
de ácido aspartico que tiene una carga de +1, véala, aquí está, +1, aquí no tiene carga, aquí no tiene carga, los tres grupos están protonados. Si los tres grupos están protonados, quiere decir que estoy a un pH menor que los tres valores de pK. Y como los valores de pK son 2, 9,5 y 3,6, si yo estoy a un valor menor que los tres valores de pK, quiere decir que estoy a un valor menor de 2,1. A un valor menor de 2,1 también es menor de 3,6 y también es menor de 9,5. Entonces está predominando la forma protonada de los tres grupos. Y la forma de protonada de los tres grupos implica que aquí no hay carga y aquí hay carga de +1. O sea que esta forma de ácido aspartico es un catión con carga de +1. Si yo empiezo a titular cuando supero 2,1, este grupo empieza a predominar desprotonado, o sea, este grupo empieza a predominar así, este grupo todavía no, sigue protonado, pongámoslo todavía protonado, y este otro grupo sigue protonado. Observen que a un pH mayor de 2,1, el ácido aspartico ya empieza a predominar como un suiterión. Si yo sigo subiendo, la forma en que voy subiendo me la está indicando es el valor de pK. Yo empiezo por el pK menor y voy desprotonando los grupos a medida que voy ascendiendo en los valores de pK. Empiezo por el pK menor y voy subiendo de acuerdo a los distintos pK. O sea que el siguiente grupo que se desprotona es este, porque es el siguiente pK. Después de 2,1 tenemos 3,6. Si yo paso de 3,6, el perfil sería CO menos NH3+. O sea que a un pH mayor de 3,6 el ácido aspartico tiene carga de -1. -1, Aquí la carga neta es 0. Y si yo sigo titulando, si yo supero 9,5, que sería el pK2, yo supero 9,5 sería CO menos NH2 sin carga. ¿Eso qué me da? Me da una carga de -2. Entonces, como ven, cuando aparece un ácido adicional en el radical, las especies químicas que se pueden formar ya no son 3, sino que son 4. Se pueden formar 4 especies químicas diferentes. Aquí, por ejemplo, el ácido aspartico tendría una carga de +1 a un pH menor de 2,1. Un suiterión entre 2,1 y 3,6. Un anión con carga de -1 entre 3,6 y 9,5. Un anión con carga de -2 a un pH mayor de 9,5. Si ustedes observan esta titulación, eso me está indicando que el ácido aspartico a un pH de la sangre, que es 7,4, o a un pH intracelular, que es de 6,8 a 7, el ácido aspartico predomina como un anión con carga de -1. Entonces, este es un aminoácido, tiene carga negativa en el contexto funcional que nos ocupa. O sea, el ácido aspartico tiene carga de -1. Cuando circula por la sangre, cuando circula por la célula en forma individual, tiene una carga de -1 en su radical. El ácido glutámico se comporta exactamente igual, con la única diferencia que el pK
El ácido glutámico es así, o sea, tiene un grupo, un CH2 adicional, pero el ácido glutámico tiene esta forma, esta sería la forma totalmente protonada. Y si ustedes ven en el radical tiene un grupo carboxilo adicional con un pK sub A3 de 4,2. O sea que el ácido glutámico se comporta exactamente igual que el ácido aspartico, solo pues con un pK un poquito diferente. Y sucede lo mismo. Se pueden presentar 4 formas iónicas. De las 4 formas iónicas, la que predomina por la sangre o el interior de la célula es la forma negativa. O sea que el ácido glutámico, cuando está libre en la célula o en la sangre, tiene carga negativa en el radical. Bueno, la cisteína, por ejemplo. La cisteína, que también tiene un grupo ionizable en el radical. El grupo ionizable de la cisteína es este grupo sulfidrilo. El grupo sulfidrilo es un grupo SH que se parece a un grupo OH, solo que se reemplaza el oxígeno por el azufre. Este grupo SH se comporta como un ácido débil y tiene un pK sub A3 de 8,1. A veces lo pintan de 8,3 o de 8,1. Ese pK sub A3 es del grupo SH del radical. Todo este es el radical, pero el grupo que se protona o no es el sulfidrilo. 8,1. Aquí tendríamos 2,1 aproximadamente, 9,5 igual que los otros. O sea que la cisteína, cuando está totalmente protonada, como aquí, los 3 grupos, tiene una carga de más 1, como podemos ver ahí. Se aplica lo mismo. Yo voy a titular, cuando el pH es mayor que 2,1, yo voy a tener CO menos, SH, NH3 más, o sea, el suiterio. Yo sigo titulando. ¿Cuál es el que titula después? El de 8,1, porque es el pK que sigue. A un pH mayor de 2,1 yo tendría CO menos, aquí ya tendría S menos, quiere decir que el grupo SH perdió el protón y adquiere una carga negativa. Y aquí tendría NH3 más. Como ven, es un anión con carga de menos 1. Si yo sigo subiendo 9,5, más de 9,5, tendría CO menos, S menos, NH2. La carga sería menos 2. El comportamiento de la cisteína es ese. Es un catión a un pH menor de 2,1. Es un suiterión entre 2,1 y 8,1. Es un anión con carga de menos 1, entre 8,1 y 9,5. Y es un anión con carga de menos 2 a un pH mayor de 9,5. O sea que la cisteína circula como un suiterión a través de la sangre o a través del citoplasma de la célula. Ese mismo análisis hay que hacerle a todos los aminoácidos que tienen pK3. Los aminoácidos restantes que tienen pK3 serían la tirosina. La tirosina, el radical de la tirosina que se puede protonar o desprotonar es este grupo OH. Este grupo OH de la tirosina es un grupo alcohol OH. El grupo OH casi nunca se puede comportar como un ácido o como una base. Es la vecindad de este anillo el que permite que este grupo se pueda comportar como un ácido o como una base, es por estar vecino de este anillo. Entonces, este grupo
cuando está como OH, está protonado. Cuando está desprotonado sería O con carga negativa. Esa sería la base conjugada. ¿Cuál sería el pK sub A3 de la tirosina? El pK sub A3 que corresponde a este grupo OH es de 10,1. En otros contextos lo ponen más arriba como 10,5. Pero este es el que más se utiliza, ese pK3 de 10,1 y que corresponde a este grupo. El otro aminoácido que se puede protonar y desprotonar en el radical es la lisina. La lisina, que tiene aquí una cadena hidrocarbonada pues, de 4 carbonos y que termina en NH3+. Este grupo amino del radical es el que se puede protonar o desprotonar. Cuando está protonado, pues es NH3 con carga positiva, y cuando está desprotonado, pues sería igual a NH2 sin carga. Esta sería la base conjugada. Este radical de la lisina tiene un pK sub A3 de 10,5. 10,5. Que corresponde a este grupo amino que está en el radical. Es el grupo que está pegado de un carbono de epsilon. La arginina, que tiene este radical que les pinté ahorita. Este radical es el grupo guanina. Observen aquí este grupo, este nitrógeno que pertenece a este grupo que se llama guanidinio, que hace parte del radical de la arginina, es el que se puede protonar o desprotonar. Cuando está como NH2, adquiere carga positiva, o sea que se está comportando como ácido. Si yo lo voy a convertir en base conjugada, le quito uno de los protones y se convierte en NaH sin carga. Este grupo NH2 tiene un pK sub A3 de 12,4, que corresponde a este nitrógeno cuando está como NH2. Y me falta solamente la histidina. La histidina, que tiene este radical que les pinté ahorita, es un anillo. Este anillo de la histidina, que es el anillo imidazol. El anillo imidazol de la histidina tiene este nitrógeno que pertenece a este anillo. Es el que se puede protonar o desprotonar, como está. Cuando está como NH+, así está comportándose como un ácido. Si yo le quito este protón, pierde la carga y esa es la base conjugada. Entonces, la histidina puede existir con carga positiva en el radical o sin carga. El pK de este grupo, o sea, el pK sub A3 de la histidina, es igual a 6,1. 6,1. A veces lo ponen de 6 o de 6,1. Si ustedes observan estos pK3, estos 4 aminoácidos que yo tengo aquí, de los 4 aminoácidos que tienen esos pK3, el más interesante es este. ¿Por qué? Porque el grupo, el anillo de la histidina con un pK de 6,1 es el único que tiene capacidad de tamponamiento en el contexto biológico que nos ocupa. O sea, la histidina cuando está circulando como aminoácido libre puede comportarse como un tampón, ¿Por qué? Porque el pK está muy cercano al pK de 7, que es el pH intracelular. Entonces, la histidina es, de todos los grupos químicos que les he mencionado, el único que puede comportarse como un tampón cuando está circulando como aminoácido libre. Y adquiere mucha importancia como tampón en el medio intracelular, por ejemplo, y por eso
las proteínas, hay proteínas intracelulares que tienen un alto contenido de histidina, porque eso les confiere una capacidad de tamponamiento. Por ejemplo, la hemoglobina tiene 36 histidinas. Eso hace que la hemoglobina sea un buen tampón del glóbulo rojo por la cantidad de histidinas que tiene. En ese caso, la histidina estaría comportándose como tampón por el radical. Los otros radicales están muy lejos del pH intracelular y por eso no tienen ninguna capacidad de tamponamiento del pH intracelular. Si usted fuera a hacer una curva de titulación de uno de los aminoácidos que tiene pK3, encontraría un aplanamiento, 2 aplanamientos, 3 aplanamientos, porque tiene 3 valores de pK. Si esto fuera por ejemplo, el ácido glutámico, aquí estaría pasando por un pK de 2,1, por aquí con un pK de 4,2 y por aquí con un pK de 9,5. Estos 7 aminoácidos que les mencioné, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la lisina, la arginina, la histidina, la cisteína y la tirosina, son aminoácidos que tienen una curva de titulación con 3 aplanamientos porque tienen 3 valores de pK. No solamente el pK1, el pK2, sino el pK3. Y como les acabo de mostrar, no se puede generalizar. Si usted quiere saber cuál es el comportamiento particular de uno de estos 7 aminoácidos, lo tiene que titular independientemente. Hay que titularlo para saber cómo predomina en la sangre, con qué carga, o si no tiene carga, cómo predomina, cuándo predomina como suiterión, cuándo predomina como catión, cuándo predomina como anión. Habría que titularlo particularmente. Bueno, eso con respecto a las propiedades ácido-básicas de los aminoácidos. El último punto que voy a mencionar, ya para terminar esta primera parte que es de aminoácidos, tiene que ver con el enlace peptídico. El enlace peptídico. El enlace peptídico, o sea, el enlace que permite unir 2 aminoácidos entre sí, se llama un enlace peptídico. El enlace peptídico se presenta cuando yo tengo un aminoácido que tiene esta fórmula. Ese es el grupo carboxilo, este sería el grupo amino. Y yo tengo aquí otro aminoácido con su grupo amino. Vamos a ver el grupo amino así. Otro aminoácido aquí con su radical y con su grupo carboxilo. Entonces yo voy a establecer un enlace covalente entre este grupo carboxilo de este aminoácido y este grupo amino de este otro aminoácido. Pues eso lo hacen las enzimas, eso no se hace solo, eso lo tiene que hacer una enzima. Si yo elimino una molécula de agua, entonces me queda este enlace. Y aquí estaría el resto de la molécula, el resto de la molécula. Me quedaría ese enlace. Eliminé una molécula de agua. Este enlace entre este carbono y este nitrógeno es lo que se llama enlace peptídico. Enlace peptídico. El enlace peptídico que surgió cuando se eliminó una molécula de agua ya me permite configurar un dipéptido. Aquí tendría un dipéptido. Yo puedo alargar la molécula, pegar otro aminoácido en la misma forma y tendría un tripéptido, un tetrapéptido, etcétera, etcétera. Si yo sigo alargando la molécula, 50, 100, 150 aminoácidos, eso me daría una cadena polipeptídica que sería una proteína. Si yo sigo alargando la cadena,
yo puedo establecer que aquí, en este extremo de la cadena, yo tengo un grupo amino que está libre, porque yo comprometí fue este grupo carboxilo. O sea que si yo alargo la cadena con 100, 150 aminoácidos, el último aminoácido de la cadena tendría un grupo carboxilo libre. En otras palabras, en cualquier péptido o en cualquier proteína, siempre hay un grupo amino libre y un grupo carboxilo libre. Esto se llama el extremo N-terminal y esto se llama el extremo C-terminal de la proteína. Toda proteína o todo péptido tiene un extremo amino terminal y un extremo C-terminal. Cuando se establece el enlace peptídico como el que tenemos aquí, eso tiene varias consecuencias interesantes. Primera consecuencia, este grupo funcional que se acabó de formar, se parece a este grupo funcional. Este grupo funcional que se acabó de formar se parece a este grupo funcional. Este grupo funcional es el grupo amida. Y lo que estoy haciendo aquí simplemente es reemplazando este hidrógeno por el resto de la molécula. O sea, este grupo, el enlace peptídico, es un enlace amida sustituido. ¿Y eso qué consecuencias trae? Que el grupo funcional amida, o en este caso pues el enlace peptídico, está estabilizado por resonancia. ¿Qué quiere decir eso de estabilizado por resonancia? Que los electrones que están comprometidos en este enlace están deslocalizados, no se localizan en este par de átomos, sino que los electrones pueden circular alrededor de estos 4 átomos. O sea, estos 4 átomos quedan comprometidos en la resonancia. Resonancia quiere decir que hay una deslocalización de los electrones y no se circunscriben a un par de átomos, sino a un conjunto de átomos. En este caso, a los 4 átomos que están comprometidos ahí en ese enlace. Entonces, el enlace peptídico está estabilizado por resonancia. Eso quiere decir que el enlace peptídico es mucho más cortico que un enlace simple. Mejor dicho, es más parecido a un enlace doble. El enlace peptídico tiene un porcentaje de enlace doble y un porcentaje de enlace simple. Eso es por la resonancia. El hecho de que tenga un porcentaje de enlace doble implica que los 4 átomos del enlace están ubicados en un solo plano. Eso es una restricción supremamente importante, como vamos a aclarar después cuando veamos proteínas. El hecho de que los 4 átomos que comprometen el enlace peptídico, oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, esos 4 átomos están ubicados en un solo plano. Porque cuando usted tiene un enlace doble, el enlace doble anula la posibilidad de rotación. Los enlaces simples tienen libertad de rotación, pero el enlace doble no puede rotar, se congela en un plano. Estos 4 átomos están congelados en un plano. Esa restricción es supremamente importante porque tiene repercusiones en la conformación proteica final. Eso quiere decir que los únicos sitios en que yo tengo rotación libre en una cadena polipeptídica son estos 2 enlaces. Estos 2 enlaces que están circundando pues el enlace peptídico
son los únicos enlaces en donde la molécula puede tener algún giro, pero en el enlace peptídico no. Los 4 átomos están congelados en un solo plano. Esa es una primera repercusión muy importante del enlace peptídico, que los 4 átomos están congelados en un solo plano. O sea que una proteína hay que visualizarla como si fuera una sucesión de planos, solamente interrumpida aquí por el grupo CHR, pero los enlaces peptídicos estarían formando una sucesión de planos, interrumpidos por los grupos CHR, que es el resto pues del aminoácido, pero los 4 átomos estarían involucrados en un plano. La otra característica, los grupos R no participan en el enlace peptídico. Si ustedes ven el grupo R no hace parte del enlace peptídico. Si pintáramos aquí el resto del aminoácido sería CHR y aquí tendría NH2. O sea, el grupo R, los grupos R no estarían participando en el enlace peptídico. Si aquí seguimos aquí con la cadena sería CH, COH y aquí estaría el grupo R. Entonces, como ven, los grupos R no hacen parte del enlace peptídico. El enlace peptídico se establece entre el grupo alfa carboxilo y el grupo alfa amino. Esa es otra conclusión que se saca del enlace peptídico. La última conclusión que se saca es que cuando se forma el enlace peptídico, como los 4 átomos están unidos a través de la resonancia, este protón que hay aquí, que está unido a este nitrógeno, no tiene posibilidad de disociarse a ningún valor de pH. En otras palabras, los 2 grupos que están comprometidos en el enlace peptídico pierden las características ácido-básicas. Este nitrógeno pierde las características ácido-básicas. ¿Qué quiere decir esto? Que este protón no se puede soltar de ese nitrógeno porque está amarrado ahí por la resonancia. Entonces, en un péptido, en una proteína, los únicos grupos que conservan capacidad ácido-básica serían los 2 extremos, este extremo amino, el extremo carboxilo, los dos extremos, el extremo N terminal, el extremo C terminal, en un péptido o en una proteína. Y los radicales que tengan pK sub A3. Por eso los radicales que tienen pK3, o sea que tienen un ácido en el radical, esos radicales, la lisina, la arginina, la histidina, la tirosina, la cisteína, el ácido aspartico, el ácido glutámico, esos serían los únicos aminoácidos que contribuyen al comportamiento ácido-básico de un péptido o de una proteína. O sea, esos serían los únicos grupos que se podrían protonar o desprotonar cuando tenemos una proteína o tenemos un péptido, más los 2 extremos. Pero de ahí radica la importancia de esos 7 aminoácidos que tienen pK3, porque son los únicos que pueden configurar cargas positivas, cargas negativas en una proteína o en un péptido, porque son los únicos que se pueden protonar o desprotonar. Los otros grupos, los otros aminoácidos que tienen otros grupos, no pueden participar en el comportamiento ácido-básico porque el comportamiento ácido-básico se anula
cuando el grupo alfa carboxilo y el grupo alfa amino se comprometen en el enlace peptídico. Entonces, esas son las consecuencias ya del establecimiento del enlace peptídico. Pero eso lo vamos a explorar ya posteriormente cuando veamos proteínas la próxima vez. Natalia, yo ya terminé. Natalia. Sí, señor. Terminé. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, profe, pues la explicación clara, sí creo que toca repasar otra vez como varios conceptos que el profe dijo, pero no, en general la clase muy clara. Perfecto. Bueno. Bueno. Momento